Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Izaguirre, soy presidente del Instituto Español de Analistas Financieros y de la Fundación de Estudios Financieros, y les quería dar la bienvenida a este debate sobre la reforma de la normativa europea MiFID II. Este foro debate, digamos que es el tercero de una serie que iniciamos con todo esto que nos está pasando de la pandemia, del COVID-19. Los dos primeros los realizamos el 18 de mayo y el asunto fue las valoraciones post-COVID. Ahí tuvimos moderando a Javier Méndez y como ponentes tuvimos a Lola Solana, a Alfredo Echevarría y a Nicolás Fernández Picón. Y el segundo lo hicimos el 25 de junio y era sobre la reconstrucción económica. Y en este tuvimos moderando a José Antonio Vega y tuvimos como ponentes a Enrique Fernández, Fernando Fernández y Alicia Coronil. Bueno, hemos pensado que llegado el momento ya pues, de ya no hablar tanto de los asuntos que nos ocupaban antes de que todo esto llegara a nuestras vidas. Y bueno, pues entonces hemos planeado para hoy un debate sobre la reforma de la normativa europea MiFID II. El del debate va a ser, el foro va a ser de la siguiente manera. En principio le voy a dar paso a Ramiro Martínez Pardo, que nos va a contar las conclusiones del Observatorio de la Reforma de los Mercados Financieros Europeos. Ramiro Martínez Pardo es vicepresidente del Instituto Español de Analistas Financieros y de la Fundación de Estudios Financieros y es presidente de Solventis. Posteriormente, Ramiro le dará paso a Gloria Hernández Aler, que presentará o nos presentará, porque en este caso me toca hacer de portero delantero, a los ponentes del debate. Sin más, le paso la palabra a Ramiro Martínez Pardo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos. En esta sesión vamos a presentar una nueva edición del Observatorio sobre la Reforma de los Mercados Financieros Europeos, coincidiendo con una mesa redonda sobre la reforma normativa en el ámbito MiFID. Esta es la 12ª presentación de este trabajo, pero es la primera vez que lo hacemos por este medio, y precisamente esta circunstancia nos ha dado la oportunidad de hacerlo conjuntamente con el citado panel. Y lo hemos querido hacer así porque MiFID ha estado desde siempre en el foco de nuestra atención. Además, se trata de una normativa en revisión y esta mesa redonda nos permitirá conocer la opinión a este respecto de distinguidos expertos en los mercados financieros que representan a la CNMV, a Inverco y a la Bolsa y al propio Instituto de Analistas en la persona de nuestro presidente. El panel será moderado por Gloria Hernández, importante componente del equipo que junto con Sara Gutiérrez y Alfredo Jiménez hacen posible este observatorio, que codirigimos Javier Zapata y yo mismo. Tras 11 ediciones en las que hemos venido defendiendo la importancia de avanzar en la construcción de un espacio único europeo en el que los agentes financieros puedan realizar su actividad con éxito y, a pesar de los esfuerzos de las instituciones europeas para conseguirlo, el multilateralismo, la integración europea y el euro deberían ser elementos presentes y perfectamente consolidados en nuestras vidas. Sin embargo, ya a principios de este año, antes de la crisis sanitaria, todos estos factores aparecían entre incertidumbres e interrogantes. El Brexit, el creciente proteccionismo, el euroescepticismo y la fragmentación de los mercados europeos eran una realidad que amenazaba los logros conseguidos. La crisis del COVID-19 ha acentuado esta percepción, obligando incluso al restablecimiento de los controles transfronterizos dentro de la Unión Europea y propiciando derivas autoritarias en algunos estados alejados de los principios fundamentales que siempre han regido la Unión Europea. Y en el ámbito de los mercados financieros nos encontramos igualmente con un contexto incierto, alejado de lo que cabía esperar hace unos años, cuando la agenda europea apostaba por un mercado único en el que las operaciones e inversiones transfronterizas formaran parte de la normalidad y el acceso a instrumentos y servicios financieros no dependiera del país de origen. Lo que nos encontramos ahora es una unión bancaria inacabada, una unión de mercado de capitales que precisa nuevos impulsos, un mercado fragmentado y una normativa financiera ingente en permanente estado de gestación y revisión.
En este contexto, hemos redactado el informe que hoy presentamos, en un momento en el que la UE y sus nuevas instituciones, el Colegio de Comisarios, el Consejo y el Parlamento Europeos, se enfrentan, entre otros, a tres retos fundamentales. En primer lugar, a una crisis sanitaria sin precedentes que requerirá fuertes inversiones y enormes esfuerzos financieros para afrontar la reconstrucción. En segundo lugar, a la aprobación de un nuevo marco financiero plurianual en el que será inexcusablemente necesario afrontar dos importantes cuestiones: la digitalización, la robótica y la innovación, que indefectiblemente deben formar parte de la agenda europea para recuperar el terreno perdido en los últimos años frente a Estados Unidos y China. Y en segundo lugar, la transición energética, apostando por una economía sostenible y circular, temas en los que la Comisión Europea ha manifestado su voluntad de ser líder mundial, aprobando en 2018 un plan de acción para impulsar las finanzas sostenibles y recientemente, en diciembre de 2019, el Pacto Verde Europeo. Y el tercer reto al que me refería es el Brexit. El Reino Unido representa un 15% del PIB europeo y cuenta con un potente y eficaz mercado de capitales del que las empresas e intermediarios europeos se han beneficiado en las últimas décadas. La forma en que finalmente se produzca la salida del Reino Unido marcará las relaciones mutuas entre ambas partes y creará un precedente de gran relevancia para el futuro de la UE. En definitiva, las nuevas instituciones europeas tienen ante sí una agenda repleta de importantes retos, en una situación económica muy delicada en la que, a pesar de la elevada deuda, el abultado déficit y el muy débil crecimiento que se acumulará durante la crisis, se verán abocados a realizar fuertes inversiones dirigidas a reducir la desigualdad y potenciar la salud pública, propiciar una economía más competitiva, verde y sostenible, e incrementar el liderazgo científico de la UE, estrechando la relación entre conocimiento y producción. Todos esperamos que la Unión Europea salga de esta crisis más fuerte y cohesionada, con una voz única y con un mercado robusto e integrado, en el que impere el multilateralismo, se generen economías de escala y existan instituciones sólidas y reglas globales. Este es el gran desafío para las nuevas instituciones europeas que esperemos que consigan. Y ahora, sin más, voy a entrar en la introducción y la presentación del observatorio de este año. Quiero comenzar por decir que tanto en la edición del año pasado como en la que ahora presentamos, la sistemática del trabajo ha cambiado para darle un enfoque eminentemente práctico, en el que, a través de grupos de trabajo formados por expertos de la industria financiera, analizamos el efectivo impacto de la normativa sobre el sector. Esta edición consta de dos trabajos, centrados en dos ámbitos muy diferentes: en los mercados y en la innovación. El informe final incluye los dos trabajos citados y un capítulo resumen con 24 conclusiones. Yo voy a destacar solo alguna de ellas. En el primer grupo de trabajo, que denominamos efectos de la regulación sobre los mercados secundarios de valores, quisiera decir en primer lugar que el análisis ha sido coordinado por Ignacio Santillán, director general de la gestora del Fondo de Garantía de Inversiones, y que en él han participado representantes de la industria, Ahorro Corporación Financiera, Alantra, CaixaBank, Grupo CIM, Solventis y Banco Santander, de Bolsas y Mercados Españoles y del supervisor. Mi agradecimiento a todos ellos y especialmente a BME y a la CNMV por ayudarnos a analizar el impacto de la regulación sobre el sector y alcanzar conclusiones. El trabajo se ha centrado en 6 áreas: la negociación de los mercados, el efecto sobre los intermediarios, la financiación de las pymes, la desagregación en la actividad del análisis, la problemática de los datos y la posnegociación. Con carácter general, el grupo de trabajo mantiene una visión positiva sobre la bondad de la regulación y comparte los objetivos declarados en la Directiva MiFID II y en el Reglamento MiFIR. Estos objetivos son el incremento de la transparencia, la mejora del proceso de formación de precios y la devolución de la negociación OTC a los mercados organizados. No obstante, el trabajo destaca ciertos aspectos que considera están teniendo consecuencias no deseables y concluye que los objetivos no se están alcanzando.
Más bien al contrario, la implantación de la nueva normativa ha causado un efecto opuesto al perseguido y ha supuesto una notable alteración de las estructuras existentes, generando efectos colaterales negativos sobre los intermediarios, las infraestructuras y los costes operativos. Destaco a continuación 4 de las conclusiones que se refieren a los mercados, a los intermediarios, a las pymes y al análisis financiero. Respecto a la negociación en los mercados de renta variable, este grupo de trabajo observa un incremento de la fragmentación de la negociación y un debilitamiento del proceso de formación de precios, que achaca presuntamente a la existencia de múltiples sistemas alternativos de negociación y al incremento del volumen negociado en ellos y en operaciones fuera de mercado. Basta decir que más del 50% del volumen contratado en el mercado europeo se hace a través de internalizadores sistemáticos, de dark pools o de la negociación OTC. La consecuencia inmediata es una reducción indeseada del porcentaje de volumen de negociación que contribuye a la formación de precios. La segunda conclusión se refiere a los intermediarios. La transformación experimentada por el mercado como consecuencia de la nueva carga regulatoria ha supuesto para los intermediarios cambios relevantes en su marco de actuación y una reducción de sus ingresos y márgenes. Además, ha supuesto incrementos significativos de las inversiones necesarias para mantener modelos de negocio rentables. Ello ha exigido un esfuerzo de adaptación cuya utilidad marginal es cada vez más pequeña y ha hecho que solo los intermediarios de mayor tamaño puedan afrontarlo. Esta circunstancia se materializará en el final en una probable reducción del número de operadores que afectará principalmente a proyectos pequeños y especializados. La tercera conclusión se refiere a la financiación de las pymes a través de los mercados. Este es uno de los objetivos principales que perseguía la Unión de Mercado de Capitales, ofrecer alternativas al crédito bancario a las pymes. Sin embargo, las salidas a bolsa se han ido reduciendo en los últimos años, tanto en número como en volumen. La razón hay que buscarla probablemente en los costes que hay que asumir para hacer una oferta pública y en las exigencias regulatorias para hacerlo y para mantenerse en el mercado. Además, la creciente disponibilidad de liquidez en otras fuentes de financiación, como el private equity, ha posibilitado que las empresas medianas puedan acceder a capital privado, haciendo menos atractivo el acceso a los mercados organizados. Esta situación está lejos de ser la óptima y de la buscada por la Unión de Mercado de Capitales y aleja el ahorro minorista de la financiación de la economía productiva. Por un lado, porque el private equity raramente está abierto a inversores particulares, y por otro lado, porque las exigencias regulatorias en materia de colocación de productos financieros han retraído la protección del inversor minorista en estas operaciones. Y por último, la cuarta conclusión que quisiera destacar en este grupo de trabajo sobre el impacto sobre los mercados es las consecuencias de la desagregación de la actividad de análisis y de intermediación. La obligación de separar ambas actividades ha ocasionado una reducción en el número de entidades que realizan esta actividad y que los que siguen prestándola dediquen menores presupuestos a ello, reduciendo la cobertura de los emisores más pequeños. La consecuencia inmediata, contraria una vez más a los objetivos perseguidos por la Unión de Mercado de Capitales, es que los inversores cuentan con menos elementos de información para tomar sus decisiones y que los emisores más pequeños se enfrentan a una menor visibilidad. Ante esta situación, el Instituto Español de Analistas Financieros y BME pusieron en marcha hace 2 años el proyecto Lighthouse, con el objetivo de incrementar el conocimiento del mercado sobre valores sin cobertura. En estos 2 años de vida, Lighthouse ha emitido 13 informes, con el resultado de que tras su publicación se ha producido un incremento significativo del volumen negociado en los valores cubiertos. Quisiera ahora referirme al segundo grupo de trabajo, que se centra en la innovación en los mercados financieros. Entendemos por innovación aquel conjunto de acciones e iniciativas que conducen al desarrollo de nuevos productos, servicios o modelos de negocio, incrementando la competencia y la eficiencia en los procesos.
Los inversores y los usuarios de servicios financieros, al tener acceso a una nueva oferta de productos a mejores precios, serán sin duda los colectivos más favorecidos por la implantación de estos nuevos modelos. Por ello, hemos querido abordar este tema creando un grupo de trabajo que analice la transformación que se está produciendo en la industria financiera como consecuencia de la aparición de tales procesos innovadores. Este grupo ha sido coordinado por Alfonso Ayuso, director de Regulación y Public Policy en Banco Sabadell, y han participado en él un panel de especialistas en innovación financiera, representantes de Bizum, Finnovating, la Asociación Española de FinTech y Eurobits. A todos ellos agradezco su participación y el trabajo realizado. El grupo ha realizado un análisis de los principales catalizadores que han propiciado el desarrollo de estos modelos de negocio en los últimos años, agrupándolo en 4 bloques. La segunda directiva de servicios de pago y el Open Banking, los pagos instantáneos, el sandbox regulatorio y las divisas digitales. Quisiera destacar 2 de sus conclusiones. La primera hace referencia a la segunda directiva de servicios de pago y al modo en que ha facilitado el Open Banking. Esta directiva ofrece para la industria una nueva oportunidad de desarrollar modelos de negocio basados en la agregación de información de cuentas y de iniciación de pagos. Estos modelos se basan en la posibilidad de que un tercero, que la directiva denomina Third Party Provider, pueda construir una oferta de servicios basada en la información financiera del cliente y en su capacidad de realizar transacciones, sin necesidad de que éstas sean realizadas desde las aplicaciones provistas por su banco. Esta posibilidad se convierte al mismo tiempo en una amenaza y en una oportunidad para los participantes en el mercado. El reto será el de ser capaces de desarrollar servicios de valor que permitan capturar el interés del cliente e interactuar con él. Y la segunda conclusión a la que quería referirme es a los espacios de pruebas, llamados sandbox. Este es un segundo elemento que destaca el trabajo como muy relevante. ¿Y por qué? Porque los nuevos proyectos basados en la innovación deben ser desarrollados por empresas que precisarán para su consolidación de un entorno regulatorio adecuado. La aprobación por el Consejo de Ministros recientemente, en febrero de 2020, de un espacio de pruebas en el que las empresas puedan experimentar y desarrollar tecnologías novedosas y procesos innovadores bajo la supervisión del regulador, ofrece este marco adecuado. Posiblemente, en opinión del grupo de trabajo, este sandbox regulatorio representa para las fintech una de las mayores innovaciones y una vía para acelerar su crecimiento en un entorno de mercado real, controlado y supervisado. Estas son algunas de las conclusiones de la 12ª edición del Observatorio sobre la reforma de los mercados financieros europeos que yo quería destacar. Les animo a que lean el informe completo. Espero haber suscitado su interés. El informe está disponible a partir de hoy en la página web de la Fundación de Estudios Financieros. Y sin más, doy paso a Gloria, que moderará el panel sobre la reforma normativa europea. Cuando quieras, Gloria, adelante. Muchas gracias, Ramiro. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Gloria Hernández. Soy miembro de la Junta Directiva del Instituto Español de Analistas Financieros y socia de FinRe. Voy a presentar a los panelistas y ya dar paso al debate. Hemos terminado, Ramiro, has terminado perfectamente en hora en la agenda prevista, 16 y 20. Vamos a terminar, la idea es terminar a las 5:20 para dejar los últimos 10 minutos para atender preguntas. Todos los asistentes podéis ver que tenéis la posibilidad de formular preguntas a través del chat y lo que haremos es las iré, en su caso, agrupando por si hay alguna repetición yo y las trataremos al final. Indicad si es alguno de los panelistas en particular o si es una pregunta general para todos ellos y dejaremos los últimos 10 minutos para atender a las cuestiones que se planteen. En primer lugar,
realmente voy a hacer una presentación muy breve porque no voy a caer en el error que oí el otro día, que hacía mucho tiempo que no lo oía, cuando un presentador, a la hora de introducir a un panelista que tenía un currículum impresionante, dijo que el panelista en cuestión era simplemente impresentable. Y la verdad, son todos los que tenemos hoy muy presentables, pero no requieren presentación porque son todos ellos muy conocidos por todos en la industria. En primer lugar, Víctor Rodríguez, que es el director general de Política Estratégica y Asuntos Internacionales de la CNMV. Víctor ha cumplido, yo creo, ya 21 años en la comisión, 22 años en la comisión, con lo cual es una institución dentro y fuera de su casa y conocidísimo en el mercado. En segundo lugar, Ángel Martínez Aldama. Ángel es presidente de Inverco. Durante muchos años ha sido director general, con lo cual también podemos decir que es un clásico absoluto del sector. Y en tercer lugar, que ya lo anticipaba él mismo, nuestro presidente, Jorge Izaguirre, que es presidente del Instituto Español de Analistas Financieros y de la Fundación de Estudios Financieros, y que en este panel interviene, aparte de como anfitrión, interviene en su rol también de director de mercados de bolsas y mercados españoles. Jorge, pues yo trabajé una época en la bolsa que fue en el año 2000, con lo cual por lo menos también llevas otros, y tú ya estabas ahí, llevas otros 20 años. Llevo 30 en noviembre. Yo creía que eras becario cuando entré. Pero es que entré con 2 años. Bueno, 20 o 40. Estos son nuestros panelistas. Ya sin más dilación y para poder dedicarle el mayor tiempo posible al debate, aquí se trata de que analicemos el proceso de consulta que ha puesto en marcha la Comisión Europea como consecuencia del mecanismo normal que activan las directivas de revisarse transcurrido un determinado plazo desde su exigibilidad, en este caso 2 años, desde que MiFID ha empezado a ser efectiva después de distintos retrasos. En febrero la Comisión sacó una consulta para conocer sobre determinados aspectos de la MiFID el parecer de los stakeholders, ¿no?, de los distintos participantes. Y en mayo la CNMV publicó su respuesta a la consulta abierta por la Comisión Europea. Trata distintos temas, ¿no?, la reforma, pero hemos querido centrarnos en este panel en 4 que nos parecían los más interesantes. El primero es el de los incentivos, un segundo tema de clientes y productos, un tercer aspecto del análisis financiero y finalmente ciertos temas relativos a las infraestructuras de mercado. Y sin más, yo voy a empezar fuerte con la pregunta que yo creo que muchísimas de las personas que están conectadas hoy tenemos, que es que se abre el debate, ¿no?, del régimen de los incentivos por parte de la Comisión Europea. Este es un tema que en España ha resultado costoso para las entidades y que ha determinado cambios en los modelos de negocio, bien para mantener los incentivos, el establecer una apertura a producto de terceros, o bien el caso de muchas entidades que han migrado hacia modelos de asesoramiento simplificado. Y uno de los aspectos puestos a consulta es el tratamiento de los incentivos, y aquí la CNMV en la contestación, pues en prensa se ha publicado y ha habido cierto revuelo, Víctor, y así te lo pregunto, porque se ha interpretado como que la CNMV quiere prohibir los incentivos. Entonces, nos gustaría comenzar por conocer cuál es la posición de la CNMV sobre este asunto. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación también. La verdad que es cierto, ¿no?, que la publicación de la respuesta pues generó cierto revuelo, y es verdad también que sabemos que, y eso suele pasar, ¿no?, los titulares de prensa, bueno, pues buscan un efecto mediático, ¿no?, de que el mensaje llegue lo antes posible, y es verdad que se vieron titulares varios de la CNMV quiere prohibir las comisiones, bueno, en fin, alguno más alejado todavía de la realidad que otro.
Pero vamos, creo que está bien, Gloria, que me preguntes y podamos aclarar lo que queríamos decir exactamente en el papel, que probablemente lo podríamos haber hecho mejor porque si no, no habría que aclararlo. Lo cual es un inciso que David quería hacer, ¿no? Entonces, lo que hicimos en el papel es que la CNMV está abierta a que se produzca el debate sobre la prohibición de los incentivos. Y este debate no es algo que nos hayamos inventado nosotros, sino que está en el aire, ¿no? Es decir, la Comisión Europea pues, plantea esa posibilidad en su consulta e incluso está saliendo porque no solo tenemos la consulta de la Comisión Europea sobre cuya respuesta estamos hablando. Por ejemplo, ahora, a raíz de la crisis relacionada con la pandemia, también se ha lanzado un proceso que denominan de quick fix, en el que están haciendo algunas propuestas la Comisión Europea para que pudieran entrar en vigor a finales de este año, teniendo en cuenta pues, que hay cierta urgencia, emergencia para procurar la financiación de las empresas, etcétera, ¿no? Entonces, con eso digo que tanto en ese nuevo papel como, por ejemplo, en el papel que se ha publicado hace poco sobre la Unión de Mercado de Capitales, de un grupo de expertos que acaba de publicar también otro documento, pues siempre está el debate sobre la prohibición o no de los incentivos, siguiendo claramente el modelo de Reino Unido y de Holanda, ¿no? Entonces, dentro de ese planteamiento en el que se dice, oiga, ¿usted está a favor de la prohibición o de que se debata? Bueno, pues la CNMV no tiene problemas para que se debatiera la posibilidad de prohibir los incentivos. Pero lo que decimos también en nuestra respuesta es que sería después de obligadamente un análisis muy profundo de cuáles son los posibles efectos, teniendo en cuenta también las peculiaridades de cada modelo de distribución de los diferentes países, porque hay conciencia de que existen esas peculiaridades y, de hecho, por ejemplo, el hecho de que la lista de supuestos de aumento de calidad de servicio no se cerrara en su momento provenía de esa conciencia, de la conciencia de que hay modelos diferentes en cada país. Pero no habiendo esa conciencia, no están estudiados a fondo cuáles serían los efectos de, por ejemplo, una prohibición de este tipo sobre los diferentes modelos de distribución, ¿no? Por lo tanto, insisto, lo que la CNMV dice en el papel y lo que pensamos es que estamos abiertos a que se pudiera producir ese debate tras un intenso estudio de consecuencias sobre los modelos de distribución, sobre los posibles efectos sobre los inversores, que teniendo en cuenta que la experiencia también es ligera, es decir, solo hemos visto implantado ese modelo en Reino Unido y en Holanda, que también tiene sus propias peculiaridades, ¿no? Y también ha habido efectos, bueno, pues que según diversas fuentes también son diversos. Es decir, el regulador holandés pues dice que ha sido fantástico, el inglés también, pero también hay estudios que dicen que el asesoramiento pues se extendió en el Reino Unido. Es decir, que creemos que no está maduro el debate o más bien el fact-finding para poder proponer la prohibición, ¿no? Y también decíamos ahí, creo que es muy importante, que en caso de que eso se debata debe ser un paquete conjunto, es decir, no se puede prohibir los incentivos en productos de inversión y no prohibirlos en productos que puedan ser equivalentes, como por ejemplo, típicamente productos de inversión basados en seguros, ¿no? Que están en el subsector de seguros, unit links o productos de ese tipo, que obviamente hay que evitar un posible arbitraje regulatorio que se daría de prohibirlo en un subsector y no en otro. Pero bueno, por remarcarlo por cuarta vez, nuestra posición es que estaríamos abiertos al debate tras un proceso intenso de análisis que llevaría un tiempo que debería ser bastante relevante. Estás en mute, Gloria. Sí, es tranquilizador el que estéis abiertos a analizar distintas alternativas. Porque además aquí has mencionado el asunto del Reino Unido, ¿no? Porque la lectura, a lo mejor, porque a día de hoy lo cierto es que la industria en España continúa siendo, y ahora le voy a dar en este punto la palabra a Ángel para que nos dé la posición de Inverco, porque es siempre el ejemplo que se pone, las retros de la gestora al comercializador, ¿no? Aunque solo sea por alusiones en el pensamiento y en todos los textos, la posición de Inverco es importante, pero desde luego la sensación un poco que hay en la industria es que con la salida del Reino Unido ahora de la Unión Europea, pues que fueron los que fundamentalmente impulsaron este régimen de los incentivos con el RDR y quedando solamente Holanda y existiendo otros países como Alemania, que parece que no son tan partidarios de este esquema, pues tal vez España merecería la pena pues mantener una cierta neutralidad, pero puestos a apoyar algo, apoyar digamos, esa posición más continental, digamos, incluso también francesa, ¿no? que no la anglosajona. Y aquí os lo dejo, Víctor, Ángel, como queráis. Perdón. Ahora.
No, solo un inciso previo antes de pasar la palabra a Ángel, que veo que está deseando decir algo. A ver, lo que también hay que tener en cuenta es que es verdad que, y pasa con este tema, y lo veremos en algún otro que trataremos después, que en el mundo de los principios, y haciendo abstracción a veces un poco de la realidad, ¿no? De la realidad práctica, es difícil oponerse a un cobro explícito o a que se expliciten las comisiones para que los clientes sean conscientes y decidan pagarlas o no pagarlas. Como digo, es ese mundo de los principios y si todo eso fuera tan fácil, pues sería muy fácil regular, haríamos lo mejor posible y todo iría fantásticamente, ¿no? A veces algo que es irreprochable desde el punto de vista de los principios, pues tiene consecuencias no deseadas y entonces es justamente lo que hay que analizar, ¿no? Porque al final se trata de proteger al inversor y también de que exista una industria que le pueda dar servicio. Es decir, que no vamos en pos del ideal teórico cargarnos la industria, ¿no? Ese sería un poco el mensaje. Pero es verdad, insisto, que explicitar las comisiones, pues a priori, bueno, pues tiene poco reproche conceptual, ¿no? Buenas tardes. En primer lugar, agradecer al Instituto Español de Analistas Financieros por la iniciativa. Creo que es muy importante este tipo de debates y, sobre todo, pues agradecer también que hayan pensado en Inverco para poder aquí expresar nuestras opiniones. Si me permites, Gloria, quería hacer una serie de consideraciones generales para luego ya introducirnos un poco en materia sobre el tema de incentivos y de clases de clientes, etcétera, en función de lo que tú tengas oportuno. En concreto, 6 reflexiones previas rápidas. En primer lugar, 1, por supuesto que con la experiencia de MiFID parece oportuno que ha habido cosas que se pueden mejorar, pero también desde el punto de vista de la industria lo que decimos es que cualquier cambio implica costes para las entidades y, por lo tanto, si bien hay margen de mejora en muchos aspectos, pero sí que deben analizarse de una forma cautelosa para tener en cuenta si hay hacer un análisis coste-beneficio, porque todos los cambios implican costes. En segundo lugar, el tema de la revisión de la información, que probablemente comentaremos luego, a los clientes profesionales y contrapartes elegibles. Y esa propuesta de clientes semiprofesionales, donde ya adelantamos que debería haber un sistema de opt-out para que este tipo de clientes puedan no tener la obligación de transmitirles esta información sobre costes o gastos, o también sobre información ex ante o ex post. Este tipo de inversores pues están a veces trabajando en varias jurisdicciones y, por lo tanto, este régimen de multiinformación pues no es precisamente una ayuda. En tercer lugar, la alineación del kit de PRIPS con el kit de UCITS. Creo que es importante que esto se arregle. Sabemos que estamos en ese proceso de análisis con 2 cuestiones concretas: escenarios de rentabilidad y costes de transacción. En cuarto lugar, la promoción ya absoluta de la información por vía telemática y que la información en papel sea por defecto. Esto claramente tiene que ser ya un principio en toda la industria financiera, y además esto no implica una menor protección del inversor, y además dentro de este mundo de protección del medio ambiente, todo lo que sea evitar la producción de papel, pues seguro que será bienvenido, y creo que debe ser una iniciativa que desde las instancias comunitarias se promueva en línea con toda la legislación de ESG. Es verdad que en España hemos avanzado mucho en este principio, pero aún hay cuestiones que se sigue exigiendo la recepción en papel. En cuarto lugar, la simplificación de las normas para los productos no complejos. Después del criterio que emitió ESMA, no solo los productos no estructurados deben ser considerados como productos no complejos, sino también los denominados quasi-UCITS o fondos que, por no cumplir algún requisito formal de diversificación, pero que van dirigidos también a los clientes minoristas y con los mismos objetivos que los UCITS, sin embargo, están sujetos a una serie de requisitos en cuanto a su comercialización. Y finalmente, y ya entro en el tema de incentivos, tratar de evitar el gold plating, tanto en normas regulatorias como en normas supervisoras. Y hemos visto cómo
hay distintas aproximaciones de los supervisores en materias de incentivos, por ejemplo, o en criterios respecto de la obligación de aplicar la clase más barata en el asesoramiento o en las cuestiones que he comentado como productos no complejos. Y entrando ya en materia del tema de incentivos, coincidimos, parece que no hay una coincidencia o hay una divergencia con el supervisor, nada más lejos de la realidad. Y de hecho, pues desde Inverco, pues como todo el mundo conoce, hemos sido pues defensores del tema de los incentivos. Y de hecho, pues suscribimos la información o el documento que ESMA ha remitido a ese asesoramiento técnico a la propia Comisión Europea y que trato de resumir, y suscribimos casi a per litere lo que ha dicho ESMA la Comisión Europea sobre el tema de incentivos en varios aspectos. En primer lugar, la no necesidad de tener una lista cerrada. El famoso such as, la propia ESMA lo que dice es, evidentemente, pues dice que el such as permite que existan más supuestos y leo textualmente que una lista cerrada en estos momentos limitaría inapropiadamente a los países con características concretas y ESMA avisa de abstenerse de cerrar estos supuestos. En esto, pues, nosotros eso es lo que hemos manifestado en nuestros procesos de audiencia y ahí coincidimos con lo que ha dicho ESMA. En segundo lugar, coincidimos, y también lo ha reflejado Víctor, que productos comparables deben tener requisitos similares. Y estamos hablando de todos los productos de venta retail a minorista, con independencia de cuál es su carcasa, sea de producto de seguro o no producto de seguro. Creo que esto es un tema fundamental y que por las distintas exigencias que hay en MiFID y en la IDD respecto de estos productos de seguro, donde permite al distribuidor cobrar incentivos no cuando y solo cuando mejore la calidad en el servicio, sino simplemente con no empeorarla. Evidentemente, pues esto es una divergencia de criterio que no debe ser mantenida por mucho tiempo. Y en tercer lugar, ESMA, respecto del tema de incentivos, aboga por una no prohibición. De hecho, pues si leo también textualmente, dice que impactaría de manera diversa en los Estados miembros y dependiendo del modelo de distribución de los países, no tendría las consecuencias que en principio parece que pudieran ser positivas. Y pone varios ejemplos. Por ejemplo, la pérdida de incentivos de las entidades para vender productos de terceros y que por lo tanto podría haber una tendencia para vender solo producto propio, que el pago, si se prohíben los incentivos, se podía hacer esa compensación vía dividendos de la gestora al grupo financiero. Es verdad que aquí en España ese tema la CNMV lo ha restringido, la denominada integración vertical. ESMA sigue diciendo que un mercado basado meramente en asesoramiento pues todavía requiere tiempo y porque si no también hay el riesgo de que las entidades comercializadoras redirigieran a sus clientes hacia productos de mera ejecución. Y por lo tanto la conclusión final de ESMA es que no recomienda la prohibición a la Comisión Europea, que es a la que ha remitido este asesoramiento, y que debe haber un análisis sin duda muy profundo del impacto. A estos argumentos de ESMA que nosotros suscribimos, pues hay algunos más que también se han citado de pasada, ¿no? Los ejemplos del Reino Unido, pues lo que han demostrado es que el coste para el cliente no se ha disminuido y eso es lo que a nosotros nos lleva a reafirmarnos en este principio, porque si bien es verdad que ha bajado la comisión de gestión, sin embargo han aparecido comisiones nuevas como los platform fees o el coste de asesoramiento, que si se le añade además el coste del IVA, lo que ha derivado no solo es en el mismo coste para el cliente final, sino incluso superior. Por lo tanto, esta es la vía por la que quizás no debe, o lo que lleva a ESMA
a reafirmarse que este no es el momento para hacer estos cambios y, por lo tanto, nosotros en materia de incentivos suscribimos estos argumentos de ESMA. Además, en España hay un argumento adicional y es que nuestra industria nuestro modelo de partícipes es básicamente minorista y con saldos medios bajos. Y por lo tanto, la traslación de un modelo de incentivos hacia un modelo de no incentivos y por lo tanto de asesoramiento claramente impactaría en nuestra industria nacional mucho más que en el resto de las industrias, en el resto de países, ya que su porcentaje de inversores institucionales es justo el inverso del nuestro. En nuestro caso, el 80% es minorista y en el caso de Alemania, Francia, Italia, etcétera, ese porcentaje es institucional. Por lo tanto, claramente nuestra industria, no tanto la industria, sino nuestros partícipes saldrían perjudicados en una prohibición de incentivos y, por lo tanto, no se trasladaría además ese supuesto ahorro de costes hacia los partícipes en caso de esa obligación. Que por otra parte, como ya ha señalado Víctor, esa información sobre lo que le cuesta al partícipe tanto su coste de gestión como su coste de distribución ya es de obligado cumplimiento y esto es lo que permite que esa información ya exista y, por lo tanto, si había alguna duda o falta de transparencia en este producto, pues todavía queda más desglosado. Y la ventaja, como siempre decimos, de los fondos de inversión es que son transparentes. Esto hace que en este caso pues sean más blanco de requisitos o de debates sobre el resto de productos dirigidos a clientes minoristas que no tienen esta transparencia, donde sus costes son implícitos y, por lo tanto, parece que el debate sobre esta materia de costes, como han puesto de manifiesto las otras dos autoridades europeas de supervisión, como son EIOPA o EBA, claramente hacen que la comparabilidad no sea igualitaria. Con esto termino, no quería, quizá me he enrollado un poco o demasiado. Gracias. Micro. Sí. No sé si sobre este tema de los incentivos, vamos a seguir con incentivos, pero ya con supuestos de incentivos concretos. No sé, Víctor, Jorge, si queréis añadir algo más. Bueno, sí, muy rápido, no quiero alargar mucho. Para felicidad de Ángel, te diré, Ángel, que de las seis consideraciones preliminares que has hecho, 6, estamos de acuerdo en las 6, ¿vale? O sea que tenemos bastante coincidencia. Lo que pasa es que luego es verdad, claro, los detalles, a veces matices, bueno, son relevantes, ¿no? Y simplemente comentar, vamos, que como digo, estoy de acuerdo básicamente en muchas cosas de las que has dicho. El Technical Advice de ESMA efectivamente hace esas reflexiones que has comentado, pero acaba concluyendo, digamos que tiene una parte inicial que hace todas estas reflexiones, posibles efectos, modelos de distribución diferentes, y al final acaba diciendo Technical Advice. El Technical Advice es un cuadrito sobre incentivos, y ahí lo que dice es que la comisión debe evaluar qué efecto ha tenido MiFID en los modelos de distribución o en la distribución de productos de inversión al retail, después evaluar los efectos que tendría una prohibición y también pensar en qué medidas se podrían tomar para mitigar posibles consecuencias indeseadas en caso de que esa prohibición se llevara a cabo. Entonces, al final, lo que está diciendo ESMA, quizá con más prudencia que hemos dicho nosotros, es, oye, que no digo que no, lo que digo es que no hay datos para poder adoptar esa decisión, porque podría haber consecuencias indeseadas que ni siquiera se han evaluado con carácter previo, ¿no? Y entonces dice el Technical Advice, in the meantime, mientras tanto la comisión hace su trabajo, que puede durar, como decía antes, puede ser algo largo, algo complejo, porque no es tan fácil evaluar todos esos aspectos, pues propone una serie de retoquitos, ¿no? Diciendo, por ejemplo, que quede claro qué son los incentivos en la información al inversor, que se llamen de determinada manera, que se explique cómo se mejora el servicio. Bueno, retoquitos y tal. O sea, lo que quiero decir es que estamos muy cerca de la posición de ESMA. El concepto es la misma. Lo que pasa es que quizá fuimos demasiado abiertos al decir
no nos oponemos al debate. ESMA no llega a decir nada en sus reflexiones previas, dice que le ve problemas y tal, pero al final le dice que la comisión evalúe y que mientras tanto pues no haga otra cosa. Bueno, básicamente esto es lo que voy a decir ahora. Si quieres, mientras tanto, Gloria, simplemente, bueno, yo no soy tan experto como Ángel y como Víctor en la materia de los incentivos, pero nosotros desde la bolsa siempre hemos dicho pues, que el mundo de los fondos es una pena que un inversor no pueda comprar o suscribir la participación o las participaciones de los fondos que quiera y tenerlo depositados en su propio custodio. Ahora mismo el mecanismo es más complicado, hay que tener cuentas abiertas en diferentes sitios para poder acceder a determinados fondos y tal. Entonces, nos gustaría que fuera pues, un poco más concepto hipermercado. Lo que sí que es evidente y se pone de manifiesto en el momento que se habla de esto es que es un tema muy complicado, que la industria lleva montada así desde hace mucho tiempo y que cualquier movimiento hay que pensarlo y hay que analizarlo con pros y con contras, como ha dicho Ángel, ¿no? Es decir, oye, ojo que aquí hay mucha tela y hay que analizarlo despacio para que aquí no haya ni ganadores ni perdedores, no simplemente vayamos hacia un sistema un poquito mejor, ¿no? Vale, bien, siguiendo con los incentivos, pero bajando a un tipo de incentivo concreto, y aquí voy a alterar un poco el orden que había dicho de incentivos, clientes, productos, análisis e infraestructuras, porque voy a pasar a análisis y luego volvemos a clientes y productos, para hablar de la parte de incentivos y mercados, ¿no? Aquí hay una cosa que parece en la que sí que hay coincidencia, ¿no? Desde luego hay coincidencia, por lo menos en España, que es la valoración de los efectos que la regla de unbundling, de separación de los costes de análisis de los de intermediación y ejecución, ha introducido la directiva al considerar que el análisis, al tratar al análisis como un incentivo y que por lo tanto no se puede recibir, digamos, de forma gratuita. Y este es un tema que yo creo que es de máximo interés para los asistentes de hoy. De hecho, aunque hemos dicho que las preguntas las dejábamos para el final, lo cierto es que hay una pregunta específica sobre esto, que ya al hacerle la pregunta, que se lo iba a hacer en primer término a Jorge, ya recojo también parte de la pregunta que se formulaba, que es esta reconsideración del sistema de unbundling. Nos preguntan si sería para todo tipo de análisis o solamente para el análisis de las empresas pequeñas, y cuál es la visión de la bolsa, y después le daremos paso, yo creo, a Víctor, porque también es muy importante conocer qué piensa el supervisor. Jorge. Sí, bueno, luego lo dirá Víctor, pero me parece que en esto estamos casi todos muy alineados. O sea, y ya habíamos avisado antes de que llegara MiFID II, ya habíamos dicho, ojo, que este modelo de unbundling va a hacer mucho daño en el sector, porque digamos que la práctica que había de mezclar los costes de ejecución y los costes de análisis, pues de alguna manera pues equilibraba los ingresos y los gastos y tal. Entonces, bueno, lo que hemos visto desde el primer día es que, bueno, pues se ha reducido los ingresos explícitos para las casas de análisis, y sobre todo las casas más pequeñas, pues en muchos casos han tenido que cerrar o han tenido que reducir dramáticamente el número de valores analizados. Y desde el Instituto de Analistas Financieros, la verdad es que esto lo hemos sufrido dramáticamente y la verdad es que siempre hemos dicho que esto no tenía mucho sentido. No tiene sentido para valores pequeños, pero incluso nosotros creemos que no tiene sentido, que esto no le hacía daño a nadie, que estaba funcionando bien, que había un equilibrio razonable y que no generaba problemas. Y lo único que podría ocurrir es que en aquel momento pues habría exceso de análisis, que a lo mejor no demasiada gente leyera. Pero bueno, siempre hemos dicho que el exceso de análisis tampoco hace daño. Lo que hace daño es la escasez del mismo. Entonces, bueno, pues como muy bien ha explicado también Ramiro, nosotros hemos tomado una iniciativa de Bolsas y Mercados Españoles junto con el Instituto, de decir, oye, para los casos más extremos, que son lo que hemos venido a llamar los valores huérfanos, aquellos que no tienen ni una sola pieza de análisis, pues hemos creado un equipo que lidera Alfredo Echevarría, que se llama Lighthouse, que ya
tiene análisis sobre 13 o 14 valores y que va a incrementar y terminaremos el año en 20 valores de este estilo, que bueno, creemos que es buenísimo y los datos nos dan la razón de que se ha incrementado muchísimo el foco que ha puesto la gente, tanto nacional como internacional, los gestores, sobre este tipo de valores. Entonces, bueno, pues esto lo hemos contado en Europa, en España, en todos los sitios, y la verdad es que casi nadie nos ha llevado a la contraria. O sea, todo el mundo dice, pues es verdad, es que esto no ha sido bueno para nadie. Por lo tanto, creemos que el quick fix este que mencionaba Víctor, es posible que haya alguna medida en este sentido, porque además es que no es consistente con las medidas del Capital Market Union. Estamos tratando de favorecer la financiación de valores pequeños y medianos, pero claro, si estos no tienen análisis, pues claro, nadie va a comprarlos o no va a haber un mercado secundario líquido para ellos. Sí, bueno, sí, efectivamente. Este es un poco el ejemplo que decía al principio de quizás un ejemplo más claro, ¿no? De algo irreprochable desde el punto de vista de los principios. Oye, separa el análisis que compres y que tenga valor de verdad para que quede claro, etcétera, pues puede tener consecuencias indeseadas que en este caso son obvias, ¿no? Pues menos análisis con las consecuencias que se derivan del menor análisis. Dicho eso, aún así también aquí a veces hay evidencias mixtas. No digo para nosotros, sino que de cuando en cuando pues hay un informe de alguna entidad en el Reino Unido o en Estados Unidos diciendo lo maravilloso y estupendo que es el unbundling, ¿no? Y los efectos tan positivos que ha tenido, o al menos que negativos no ha tenido ninguno, ¿no? La verdad, eso nos despista un poco, nos ha despistado un poco hasta cierto punto. Hemos hecho una labor de intentar recabar información, que creo que es lo que teníamos que hacer, de efectivamente ver si hay más o menos análisis, de preguntar a los stakeholders que están relacionados con todo este tema, y nuestra conclusión preliminar es que sí, que está habiendo pues, unos efectos negativos que probablemente no se estén compensando con los posibles beneficios que pueda tener la medida, ¿no? Entonces, teniendo todo esto en cuenta, lo que hemos respondido a la Comisión Europea en su consulta es que está habiendo estos efectos negativos, creemos, que quizá había que darle la vuelta a todo esto y había que tener la mente abierta a poder retirar la regla, pero como mínimo que pudiera haber un régimen que denominábamos como de opt-in out, en el que una empresa diga, un intermediario diga, oye, cliente, yo no voy a cumplir esta norma, y te digo porque me parece que es bueno para ti que no lo haga, y pues una vez al año te mando un informe explicándote pues cómo era la calidad del análisis y demás. Esto es en el contexto de la respuesta a la consulta. Como digo, como esto vamos evolucionando, pues efectivamente tenemos el quick fix, que comentaba también ahora Jorge, que ahí parece que también es posible que se haga algo con el análisis. También os diré que de momento el debate alrededor de esta posible modificación rápida está un poco confuso, porque claro, se meten cosas, se consultan los estados, se sacan, se quitan. Hoy mismo o ayer mismo, en el contexto de una reunión de ESMA, se preguntaba al representante de la Comisión Europea que, oye, ¿qué va a ir en el quick fix, ¿no? Y la respuesta era un poco lo que los estados quieran, que era un poco como devolviendo un poco la pelota, ¿no? Y tercera pata, lo que también comentaba Jorge, ¿no? El papel de los expertos en Capital Market Union, que ahí claramente se dice que se quite la obligación para empresas de menos de 1.000 millones de capitalización. Entonces, a la pregunta clave, Gloria, que decías, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser para todas las empresas o no? No tengo ni idea, pero vamos, lo que es obvio es que hay un debate alrededor, ¿no? Y creo que el rango va desde retirar totalmente la regla a que sean las de menos de 1.000 millones, a que haya un opt-in out, puede que para unas empresas sí y otras no. Es decir, ahora mismo todo eso está abierto. Parece, ¿no?, que es un tema que tiene cierta urgencia porque lo que se destruya de análisis por dejar de cobertura o firmas que desaparezcan, pues después el coste, ¿no? Esto es a lo que siempre se habla, ¿no?, del coste regulatorio, que después la vuelta atrás es complicado, ¿no? De esto. Hay, en relación también con los incentivos, para ya pasar al siguiente, al siguiente punto, en la parte de mercados, bueno, realmente hay dos preguntas, es que las dos son muy interesantes y me da miedo dejarlas para el final porque nos conocemos todos y al final muchas veces no da tiempo, y yo creo que es bueno ir incorporando las reflexiones de la gente que nos está escuchando. Una de ellas es en relación, y yo creo que aquí hay acuerdo también sobre los incentivos, el tratamiento
como incentivos o no, de los ingresos por colocación y aseguramiento en toda la parte de mercados. Yo sé que esto también le interesa a Jorge y creo que en este punto también la CNMV está alineada, ¿no? Tanto en equity como en deuda, porque es un tema que es problemático, ¿no? Sí, bueno, yo creo que aquí vamos a estar todos de acuerdo, pero vamos, yo voy a dejar la palabra a Víctor porque yo iba a citar exactamente lo que ha dicho la CNMV en su informe, o sea que no le quiero pisar la palabra y sí que estoy totalmente de acuerdo con la posición. Bien, no. Nosotros desde el primer momento hemos visto que no tenía mucho sentido aplicar el régimen de incentivos a una operación como es una OPV o incluso una operación de capital o una colocación del tipo que sea, que son operaciones singulares en las que creo que está clarísimo lo que el cliente va a comprar, en el que hay un régimen de folletos, por lo cual pues tenemos información suficiente para que los clientes pues tengan todo lo que tienen que tener. Entonces, lo que hemos pedido en la respuesta a la Comisión Europea es que esto se aborde en la normativa de incentivos y lo que querríamos nosotros es que se excluya de ese régimen pues, ese tipo de operaciones que además son un objetivo fundamental para la Unión Europea en general dentro del contexto de la Unión de Mercado de Capitales y de conseguir una mayor financiación de nuestras empresas a través del mercado de capitales, con menos dependencia bancaria, etcétera, etcétera. Es decir, creemos que no tiene ningún sentido que se aplique este régimen. Dicho lo cual, ahora mismo, tal y como está establecido, es muy difícil decir que no es un incentivo, es muy complicado. Pero bueno, por la vía, digamos, de las interpretaciones y demás, estamos lidiando con ello. También os digo, en un contexto en el que no hay operaciones casi, con lo cual pues se facilita mucho todo este tema, ¿no? Y me refiero a operaciones de equity, básicamente, ¿no? Pero vamos, que insisto, lo que hay que hacer es atajarlo a nivel europeo y que quede claro que estas operaciones están fuera del régimen de incentivos, en nuestra opinión. La última pregunta, ya prometo que paso al siguiente tema, pero es que los incentivos es el tema estrella. Y esta yo sé que seguro que la tiene un montón de personas en la cabeza. Como he dicho al principio, los incentivos, el nuevo régimen de incentivos y los supuestos cerrados ha llevado a las entidades a realizar ajustes en sus modelos de negocio y, como han mencionado también los panelistas, a incorporar, en concreto lo ha dicho Ángel, nuevas comisiones, ¿no? De todo tipo, de plataforma, pero también de custodia, ¿no? Y uno de los temas que estamos viendo que se está modificando es incorporando comisiones de custodia por la parte de custodia de fondos. Y como sabéis, no se puede por fondos que sean de la propia casa. ¿Eso está previsto que en algún momento se modifique o que se establezca algún límite a las comisiones de custodia? Me preguntas a mí, ¿no? Sí. No, la verdad que esta es una problemática importante, ¿no? La verdad que el entramado que tenemos montado ahora dificulta mucho un cobro de distribución de forma periódica, ¿no? Y cuidado con lo que digo, ¿no? Pero claro, al final estamos intentando que el modelo pueda tener una remuneración razonable con la justificación adecuada, ¿no? Pero vamos, efectivamente, yo creo que no cabe duda que esto hay que racionalizarlo. Lo que pasa es que probablemente haya que hacerlo una vez que tengamos claro qué modelo tenemos, qué modelo queremos, qué cambios va a haber, y entonces decir, oye, pues vamos a racionalizar el modelo de forma que se remunere adecuadamente, de forma compatible con el marco jurídico que tenemos, también los costes de distribución. Entonces, bueno, pues de momento no tenemos un proyecto previsto, pero es algo que tenemos claramente en mente, pues sabemos que hay una situación ahí peculiar, digamos, ¿no? Paso ya, si queréis, al siguiente tema. Le quería preguntar a Jaime, estoy yo buena, a Ángel, por el asunto que también es debatido y se plantea de el tratamiento que se le debe de dar a la clasificación de clientes, en concreto si debería de haber así algún tipo de categoría mixta entre el profesional. Ahora hay como un artículo que se refiere al profesional per se y luego es el profesional que puede solicitarlo, ¿no? Y se está dando una vuelta a un tratamiento o una categoría intermedia, y eso también, y ya para hacerte un 2 en 1 en la pregunta, también las propuestas en relación con el tratamiento de los productos y de su complejidad, que hay aspectos que por la industria de fondos españoles yo creo que son muy, muy relevantes y que ahí debemos de estar muy atentos a qué ocurre con la reforma, ¿no? Muy bien, gracias.
Quería comentar brevemente el punto anterior. Simplemente es una cuestión de los distribuidores si cobran o no comisiones de custodia, pero lo que no parece razonable es que se pueda cobrar comisiones de custodia cuando hay producto de tercero y no se pueda cobrar cuando es un producto propio. Es una comisión por el cobro de un servicio y, por lo tanto, no debe haber discriminación porque el concepto por el cual se cobra esa comisión es distinto. Pero bueno, lo dejo ahí en términos de no level playing field. Respecto de tu pregunta, y creo que ya la he comentado brevemente al principio, la Comisión Europea plantea si es conveniente o no establecer una categoría intermedia denominada semiprofesional, la que claramente pues no la vemos en sí misma, y en esto pues sí que tanto ESMA como también la CNMV se han manifestado en sus propios documentos. Se puede mejorar las inconsistencias o los excesos de requisitos que ahora mismo hay a través de un régimen de salida o opt-out o a través de un régimen de entrada opt-in. De hecho, pues los requisitos en cuanto a la exigencia de enviar información sobre costes o cualquier otro requisito que se establecen ahora para los clientes profesionales y contrapartes elegibles, debería permitirse salirse de ese régimen obligatorio de tal manera, como digo, que por la vía de los hechos y sin incluir una nueva categoría, creemos esa categoría intermedia de facto. Y ahí sí que necesariamente implicaría, y las alternativas para eso es dar esa mayor flexibilidad al cliente profesional para renunciar a no recibir esa información de reporting periódico, y luego también por la vía del cliente retail, el permitirle el acceder a productos complejos también sería otra vía también de flexibilizar sin necesidad de establecer esa categoría intermedia. Y ahí, y enlazo con lo que comenté al principio, no tanto el régimen legal que establece el artículo 52 del reglamento delegado, que permite que pasando un test de una serie de criterios los fondos se clasifiquen o complejos o no complejos, sino por el posterior interpretación de ESMA diciendo que solo son productos no complejos aquellos UCITS no estructurados, pues esto deja fuera de la categoría de no complejos a casi la mitad de nuestros fondos españoles, que en su inmensa mayoría son o bien fondos garantizados o fondos con objetivo concreto de rentabilidad, que por el no cumplimiento de un requisito de diversificación que está establecido desde el año 85, hacen que estos fondos, que se dirigen al mismo tipo de clientes, que son los minoristas, y precisamente cuyo objetivo es su protección en cuanto a la rentabilidad y que sean claros en sus políticas de inversión y sus objetivos, incluso con rentabilidad garantizada total o parcialmente, hace que este producto se complique su comercialización, exigiendo pasar el cliente por un test que no debería ser necesario, que no era necesario o obligatorio hasta ahora, incluyendo, pues, desde nuestro punto de vista, en un coste innecesario de distribución, cuando el objetivo es el mismo que el de un UCIT, o incluso menos complejo que, por ejemplo, un fondo de renta variable en mercados emergentes, por poner un caso extremo. Por lo tanto, ahí sí que vemos, uno, no sería necesario, no debería ser, no sería necesario esa nueva categoría intermedia, y dos, hay vías para que de facto exista esa categoría intermedia, flexibilizando el régimen de información o de acceso al nuevo régimen de información en el caso de los profesionales, o de acceso al nuevo tipo
de productos en el caso de los inversores retail. Muchas gracias, Ángel. Aquí el problema que, desde luego, nuestros clientes siempre nos comentan de forma reiterada es que cada vez hay menos producto no complejo, accesible para los inversores, y que tal y como está ahora la redacción para poder solicitar la clasificación de minorista a cliente profesional, pues hay uno de los, se tienen que cumplir 2 de 3 requisitos, como sabéis, y hay uno que es el que se ha hecho un número de operaciones que de facto es prácticamente imposible, con lo cual te quitas esa opción y solamente en realidad puedes considerar como cliente profesional, vamos, reconocerles que sean clientes profesionales, porque en este caso te lo está pidiendo el cliente porque quiere comprar un producto o porque está interesado en recibir ese trato, normalmente para acceder a tipología de producto, si cumple el requisito del importe de cartera, que eso, bueno, estamos yo creo que todo el mundo de acuerdo porque es un requisito objetivo, pero hay uno segundo que es el de el conocimiento financiero, ¿no? Pero el conocimiento financiero, bueno, se puede estirar más o menos, ¿no? Y el caso es que si no cumple esos 2 necesariamente, pues es imposible venderle un producto que sea para profesionales, y eso es la pescadilla que se muerde la cola, porque entonces nunca va a tener experiencia, nunca va a tener conocimientos en este instrumento. Esto es fundamentalmente la queja a día de hoy de la mayor parte de las bancas privadas en materia de gestión. Y esto unido a una situación en la que cada vez, como lo decía Ramiro, ¿no?, hay menos salidas a bolsa y por lo tanto menos oportunidades de inversión para el minorista, y ahora tenemos como un boom del capital riesgo, ¿no?, que será cíclico, ¿no? Pero lo cierto es que están haciendo a veces las veces casi de financiación bursátil, y supone de facto pues una limitación brutal al minorista en su universo inversor, ¿no? Y ahí la CNMV, no sé si os estáis planteando, porque es una queja que yo creo que ya va tomando... Sí. No, sí, totalmente, vamos, esto además tiene cierto sentido. Bueno, decías solo anecdóticamente que 500.000 euros, que es el objetivo o digamos el criterio objetivo. Bueno, es objetivo, luego nos parece bien, pero que sean 500.000 o 100.000 o menos o más, pues ya es discutible, ¿no? Porque, en fin, pero bueno, para hacer un resumen rápido, efectivamente, estoy de acuerdo básicamente con lo que ha dicho Ángel, ¿no? De hecho, nosotros hemos respondido a la Comisión Europea que nos parece bien que haya un opt-out total, si así lo desean, para contrapartes elegibles y profesionales. Y decía Esma, para servicios distintos, asesoramiento y gestión de carteras. Nosotros decimos también en esos servicios, aunque manteniendo alguna información, como por ejemplo el informe anual o de sobrecostes, o quizá no totalmente opt-out, pero que también se pueden incluir esos servicios. Y también estoy de acuerdo en cuanto a los criterios de acceso, es decir, debemos reflexionar acerca de la posibilidad de rebajar esos criterios de acceso del cliente retail a ser considerado como profesional. Y es muy interesante lo que comentabas, ¿no? En este contexto de bajas rentabilidades, en el que a veces hay que asumir más riesgo, bueno, en general hay que asumir más riesgo para obtener alguna rentabilidad más decente, y por lo tanto hay un auge de capital riesgo o figuras similares. Nosotros estamos proponiendo desde la CNMV que efectivamente se abra esa posibilidad de comercialización a clientes minoristas con el modelo que se ha utilizado, por ejemplo, en el reglamento de fondos de FILPES, me parece que es, los fondos de inversión a largo plazo europeos, o por ejemplo también está contemplada esta opción en la segunda directiva de resolución, y es que en un contexto de asesoramiento en el que tú inviertas no más de un 10% de tu cartera y al menos 10.000 euros, pues se pueda comercializar entre minoristas ese tipo de productos, y en general todos aquellos que ahora están un poco restringidos. Manteniendo también la posibilidad de, si son más de 100.000 euros, por ejemplo, que es el caso, por ejemplo, de fondos de inversión libre, quiero recordar, bueno, de varios tipos de vehículos de ese tipo, que también los 100.000 euros se permitía, pues se mantiene también esa posibilidad, pero también este concepto del cliente asesorado con 10% y 10.000 euros, ¿no? Y efectivamente hay un problema ahí, ¿no? Yo creo que está muy identificado. Es difícil también decir, oye, rebaja los requisitos a tope, porque claro, luego pasamos al otro mundo, y también yo he oído a participantes del sector diciendo que a veces le dicen al cliente, oye,
que para eso tienes que considerarte profesional y el cliente no quiere. Porque claro, lo que sabe que implica es que le tratan como una entidad financiera, por decirlo así burdamente, y él piensa, bueno, pero yo no lo soy, a ver si voy a tener algún tipo de problema y demás, ¿no? Por lo tanto, lo que quiero decir es que el equilibrio o encontrar el punto justo es complicado, pero creo que el problema está muy identificado, ¿no? Y lo que creo que está muy claro es el posible opt-out de profesionales para la información. Me parece que eso es que hay consenso, ¿no? Entiendo yo que es algo que es muy probable que se acabe haciendo. Genial, muchas gracias. Vamos a pasar ya, si os parece, para acabar la parte del debate entre nosotros en hora y dar paso, que hay algunas preguntas que son muy interesantes, que volvemos sobre incentivos y análisis, a Jorge, para que muy brevemente, si nos puedes resaltar la parte de mercados, qué temas se están abriendo, que se está viendo que no está funcionando por tal vez una excesiva fragmentación del mercado, demasiadas figuras que están haciendo las veces de centros de ejecución. Si nos tuvieras porque probablemente sea una parte de la regulación donde algunos de los asistentes, digamos, estén menos puestos, si nos tuvieras que llamar la atención sobre los grandes titulares de esa parte y a qué debemos de estar atentos en las entidades porque nos pueda afectar al mercado español, pues sería fantástico. Pues muy rápidamente, porque además entiendo que no es un tema muy extendido. Alguna de las ideas estrella de MiFID II era tratar de llevarse el volumen de contratación que se hacía OTC hacia mercados transparentes o mercados multilaterales o mercados que de alguna manera todo el mundo pudiera participar, ¿no? Ha pasado ya 2 años de MiFID II, bueno, pues en la parte de equity, de acciones, pues lo que hemos visto es que se dejó abierta la posibilidad de una figura que en principio entendíamos que sería una cosa marginal, los internalizadores sistemáticos, que bajo ese nombre espantoso y tal, pues resulta que se ha creado una especie de monstruo y no solo no se ha reducido el OTC, sino que el OTC pues sigue como estaba antes y encima se ha quedado esta figura que cada vez ha cogido mucho peso de los internalizadores sistemáticos. Todo esto ha hecho que los volúmenes que negociamos en los trading venues, los sistemas multilaterales, seamos mercados regulados, las bolsas tradicionales o los MTFs, las plataformas alternativas, digamos que hemos visto reducidos estos volúmenes. ¿Qué problema hay? Bueno, pues que la liquidez sigue estando pues donde ha estado siempre, que es en los mercados regulados. Los precios de los valores, pues de Deutsche Telekom está en la bolsa alemana, el de Telefónica de España está en la bolsa española, el de France Telecom está en la bolsa francesa. Entonces, claro, si empieza a aparecer un montón de figuras alrededor, todos ellos están esperando que las bolsas estemos dando los precios de estos valores para copiarlos o seguirlos mímicamente, pues resulta que tenemos un problema, ¿no? Pues nos pasa lo que pasó hace 2 semanas con la caída de la bolsa alemana. La bolsa alemana se cae durante 2 horas, la bolsa en la apertura, y de repente todo el mundo se queda parado y estos sistemas, que se supone que son sistemas alternativos, que son sistemas que tendrían que fragmentar la liquidez y estar activos cuando, por ejemplo, hay un problema en el mercado, pues resulta que todo el mundo se queda parado y dice, no, si yo no sé a qué precio se negocia Deutsche Telekom, porque eso me lo tiene que decir la bolsa. Entonces, claro, esto van pasando los años, llevamos ya 13 años desde MiFID I, en que empezamos ya con los sistemas alternativos, van pasando los años y bueno, yo sigo diciendo que todos estos sistemas son sistemas parásitos de la liquidez natural. Hay gente que me dice, hombre, pero ¿cómo dices esto? Y tal, digo, bueno, es que es así, o sea, resulta que cada vez se crean más figuras para que puedan negociar a los precios que fijamos en las bolsas y digamos que, bueno, pues en cuanto a las bolsas dejamos de estar activos, pues todos esos sistemas no funcionan. Bueno, entonces, yo creo que MiFID II en esto pues, se ha equivocado y, bueno, pues tendrá que de alguna manera limitar la actividad de los systematic internalizers y los OTC. Nosotros decimos, esto ya es una technicality, que la actividad en estos plataformas debería ser lo que se hace en bloques, lo llamamos bloques, lo que llaman ellos el Large Scale, ¿no? Que son operaciones que bueno, no aportan prácticamente información sobre la formación de precios y que bueno, pues, se pueden hacer en otros sitios.
Bueno, esto por lo que se refiere a equity, por lo que se refiere tanto a derivados como a renta fija, pues la verdad que todos teníamos mucha ilusión en que las cantidades ingentes de volúmenes que se hacen en OTC, tanto en derivados y ya no os digo en renta fija, pues acabarán derivando en mercados transparentes, en plataformas electrónicas y tal, y tampoco está ocurriendo, con lo cual seguimos pensando que MiFID II en este tema pues no lo ha hecho bien y tiene que replantearse, porque yo creo que a todos nos interesa tener mercados regulados, líquidos, multilaterales, transparentes, con pre-trade transparency, post-trade, o sea que todo el mundo pueda participar de esta negociación a los precios que se están viendo en los mercados. Y ahora mismo cada vez está ocurriendo menos. Esto es un poco el resumen, tampoco me quiero extender mucho porque además tampoco tenemos mucho tiempo, pero sinceramente no somos muy partidarios de lo que ha hecho MiFID II en este sentido. Muchas gracias, Jorge. Oye, pues ahora es que tenemos varias preguntas, entonces con la idea de que acabemos a 1:30, que sería un timing perfecto, y además es que son interesantes, voy a plantear las preguntas. Hay una pregunta en relación con el análisis y la alternativa que ha dado a día de hoy en MiFID II era considerar el análisis como un incentivo que o bien está prohibido totalmente en el asesoramiento independiente, en la gestión discrecional de carteras, o hay que probar que aumenta la calidad del servicio, que esto yo creo que a todos en la primera lectura nos llama mucho la atención, ¿no? Hombre, pues el análisis sí se supone que aumenta la calidad del servicio, ¿no? Entonces, la pregunta versa sobre si se le ha dado una vuelta a la posibilidad de solicitar, esto no sé si en algún foro europeo se ha debatido, la exigencia para los analistas, y la persona que plantea la pregunta también lo extiende a gestores de inversiones, a gestores de activos, la posibilidad para los analistas de que haya algún tipo de certificación o reconocimiento como de calidad, digamos, del trabajo de análisis, que permita justificar de una forma más, digamos, automática el aumento de la calidad del servicio. Sería ir como al modelo del asesoramiento, ¿no? Para el que sí que para la prestación del servicio de asesoramiento se ha pedido una certificación. Yo eso no sé si, bueno, cualquiera de los panelistas, si lo habéis oído en algún debate internacional, si se está valorando. Yo no lo he oído, pero desde luego me parece una idea estupenda. La verdad que el sistema de certificaciones para asesores financieros, hombre, ha sido un poco trabajoso para los que ya estaban asesorando y tal, pero bueno, yo creo que ha pasado el tiempo, se han hecho los exámenes, la mayoría de la gente lo ha superado y yo creo que ahora está este tema mucho mejor y más encajado. Yo creo que para análisis sería también interesantísimo, o sea, el hecho de que hubiera una certificación que dice, oye, yo soy analista certificado por tal entidad y tal, y creo que le aportaría mucha seriedad y evitaría pues este intrusismo que hemos dicho, ¿no? Existen, como en el asesoramiento, existen certificaciones, digamos, en el mercado, ¿no? Se trataría de que se incorporara en la regulación algún tipo de reconocimiento o esto. No sé, Ángel o Víctor, si vosotros habéis escuchado algo para poder contestar a esta pregunta. Pues no, la verdad me parece interesante. Si lo piensas, incluso podría ser el cuarto supuesto. Lo que pasa es que efectivamente nunca se ha planteado de esta forma el asunto, ¿no? Y bueno, como digo, hay propuestas diversas tanto en lo de Capital Market Union como en esta revisión de MiFID, de Quick Fix y tal, que todavía están un poco definidas, pero creo que algo he oído, ¿no? De que pudiera ser un certificado, tal, pero vamos, que nunca se ha planteado hasta este momento esta posibilidad, ¿no? De que dejar claro que esto aumenta la calidad del servicio y por lo tanto pues podría ser un incentivo permitido. Vale. Por la cara de Ángel veo que tampoco lo ha oído, o sea que realmente es muy novedoso, ¿no? La pregunta. No lo había oído. Como idea está muy bien y creo que debería profundizarse y analizarse. Y estaba repasando ahora la propuesta del grupo del High Level Forum, porque me sonaba que había alguna especie de certificado, pero creo que no se estaba refiriendo
No, es de asesores, ¿no? Asesores, eso es. Tomamos nota para promoverlo, vamos, estudiar esta idea, sí tendría sentido. Oye, ya que nos vamos acercando a la hora de cierre, hay una pregunta que yo creo que es clave, no sé si será la última que nos dé tiempo o no a resolver, pero ¿qué escenario temporal barajáis? Porque, claro, está, por una parte, y con esto también os querría pedir, o sea, porque tal vez el escenario temporal, pues quien pueda contestarlo mejor sea Víctor, porque al final estás metido en todo lo que es los distintos grupos europeos, pero quería aprovechar esta pregunta para ya hacer como una ronda final, que sería, por una parte, cuándo y qué fechas y cómo interaccionan, porque es que hay mucha cosa al mismo tiempo, porque está el quick fix, luego hay otra propuesta para modificar ahora el otro tema que todos los días leemos una propuesta normativa, que es el tema de ESG, hay otra propuesta para modificar MiFID de ESG, que es bastante dura la propuesta que hay de cómo incorporar dentro del test de idoneidad los factores ESG, que no va a ser nada fácil. Esta revisitación, digamos, de MiFID prevista en la propia directiva, pero que está abriendo temas de un calado, pues de gran calado, y más ahora con la salida del Reino Unido, ¿no? Que era una directiva, la verdad, muy anglosajona, y nos han dejado con esta directiva y ahora se van, ¿no? Entonces, bueno, toda la pregunta para Víctor sería, oye, más o menos, ¿qué calendario y por qué partes estimas que vamos a ir digiriendo esto? ¿Va a ser en una directiva, un reglamento, en una directiva ómnibus de MiFID, de esto? Y ya les quería pedir, en cambio, a Ángel y a Jorge, si tuvieran que decir qué es lo más urgente y lo más importante que debería de corregirse, o lo que creéis desde vuestras instituciones que sería lo clave, pues que en los minutos finales dijerais lo que os parece más relevante, y ya con esto concluiríamos el debate. Muy bien, sí. Bueno, realmente la revisión, digamos, regular o ya prevista de MiFID II, eso, su entrada en vigor o la entrada en vigor de las modificaciones sería diciembre del 21, o sea, bueno, en enero del 22, de que todavía faltaría bastante, ¿no? Bueno, depende de cómo se mide, ¿no? Depende de cómo se mide. Porque luego la adaptación, efectivamente, pues es compleja, etc. Y el quick fix, que se supone que lo que quiere es abordar precisamente esas materias que se consideran más urgentes, ya en el contexto de la crisis que se ha generado con la pandemia y para poder facilitar la financiación de las empresas, etcétera, sería en diciembre de este año. Es decir, bueno, en enero de 2021, ¿no? Claro, lo que se considere más importante es lo que debería ir ahí en ese paquete para que entre en vigor ya a finales de este año, principios del año que viene, que eso sí que es un periodo realmente corto, ¿no? Ya veo que Gloria pone cara de preocupación pensando en qué asesoramiento va a tener que dar en noviembre para que esté en enero los sistemas montados y tal, ¿no? Pero bueno, en principio deberían ser medidas de alivio burocrático, de alivio de las cargas de información, aunque eso también tiene sus costes, aunque sea retirar campos de la información que tienes que dar, pues tiene sus costes y su tiempo para hacerlo, ¿no? Pero la idea sería esa, es decir, que no esperar a diciembre del 21, sino adelantarlo a diciembre del 20, todo lo que sea lo más relevante que se considere que es urgentísimo, ¿no? Y claro, hay entre esas medidas también pues de alivio, ¿no? De alivio de obligaciones a la hora de salir a bolsa. También no solo hablamos ahí de MiFID, sino también de cosas que pueden afectar a uso de mercado, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, todo eso, como digo, está a debate. Y al final también yo creo que ha habido, y eso es una impresión personal, una cierta sensación entre los estados de, oye, que la revisión de MiFID ya está en marcha, no me hagas una revisión paralela de MiFID que me va a entrar en vigor pasado mañana. Entonces, noto o percibo que hay cierta reticencia, ¿no? Aceptar meter cosas ahí, y también es verdad que, claro, se meten un poco a veces por intuición, porque como decíamos antes, ¿no? No ha habido pues, un análisis profundo de alguna de las cosas, si bien obviamente se basa en la experiencia de estos últimos años de aplicación de MiFID 2. Ya no me acuerdo qué número era, de MiFID 2. Así que ese es un poco el panorama de calendario que tenemos. Vale. Gracias, Gloria, por este minuto final o la carta de los Reyes Magos, ¿no? En primer lugar,
hay una fatiga regulatoria. Yo creo que esto es consciente la Comisión Europea. Ha habido un tsunami regulatorio que todavía estamos digiriendo y venimos desde el año 2008 porque estamos ahora con implementaciones de normas en nivel 2, incluso en nivel 3, y ahora estamos en otro tsunami regulatorio que es ESG, que tú has comentado anteriormente, y donde nos encontramos con un calendario que es demoníaco. Va a entrar en vigor el reglamento de divulgación en marzo del año que viene y todavía hoy por hoy, por ejemplo, el comentario, los RTS de las ESAs, de las 3 ESAs, se prevé, incluso ya las propias ESAs han mandado una carta a la Comisión Europea diciendo que ni siquiera en diciembre, es decir, a 2 meses vista de su implementación por las entidades, que será en marzo del año que viene, se va a poder llegar a tiempo. Entonces, pedimos que haya una coherencia en los plazos de adaptación. No se pueden aprobar normas de nivel 1 que entren en vigor sin que las normas de desarrollo, los RTS, se hayan aprobado. Entonces, es que esto, al final, nos quejamos de nuestro supervisor doméstico, pero a nivel europeo es igual o peor. Y, por lo tanto, por un lado, fatiga regulatoria, vamos a dejar sosegar porque todo esto implica costes para las entidades. En segundo lugar, vamos a hacer un calendario que se pueda cumplir, que se pueda adaptar y, sobre todo, que cumplamos los objetivos para los que se plantean. ESG, corremos el riesgo que sea tocar un tick de box y que simplemente se vea como un cumplimiento normativo y, sin embargo, los objetivos con los que estamos todos alineados, que son absolutamente defendibles y apoyables, sin embargo, podemos entrar en una burocratización de estos principios de tal manera que al final simplemente te limites a cumplir una serie de exigencias para que no te sancionen. Entonces, y perdemos la idea del objetivo final, es que entre todos podamos conseguir esos objetivos. Por lo tanto, ese sería el segundo punto. Calendario que sea adaptable, que se pueda cumplir, que se pueda trasladar y que sea entendible en las obligaciones para los clientes. Tú decías antes la transposición en materia de ESG a MiFID II. Vamos a ver qué es lo que hay que trasladarle al cliente para que verdaderamente lo entienda. La taxonomía, los principios adversos de las inversiones, el cumplimiento de los 32 factores uno por uno. En fin, es que verdaderamente a veces da la impresión que los grandes principios, los que estamos todos de acuerdo, son loables, pero que al final, cuando entras a ver cómo se pone en engranaje normativo eso en las entidades, lo hacemos tan complicado que verdaderamente va a ser sorprendente. Y el tercer punto, y termino, es, por favor, un análisis, y esto lo digo a las autoridades europeas, que no va por las domésticas. Vamos a hacer un análisis coste-beneficio de lo que se está poniendo en la norma, que no tengamos que venir dentro de unos años y, como hoy, tener que lamentarnos que MiFID II ha cometido errores que ya se pusieron de manifiesto en las audiencias públicas. Se ha comentado el tema de las OPVs a efectos de consideración como un incentivo. Se ha puesto en manifiesto los internalizadores internos. Se ha puesto de manifiesto el unbundling en los análisis. Por favor, hagamos un análisis de coste-beneficio antes de que la norma entre en vigor y arrase y luego no podamos volver al punto cero. Ahora no basta decir nos hemos equivocado, esto se queda como estaba y qué ha pasado por medio. Entonces, estas tres cosas, fatiga regulatoria, vamos a tener un stop. 2, análisis coste-beneficio y tercero, un calendario que verdaderamente dé tiempo a las entidades a implementarlo y, sobre todo, que las autoridades tengan definidos los niveles 1, 2, 3, incluso el Q&A, para que verdaderamente se pueda implementar con tiempo y que cumpla los objetivos para los que se ha planteado estas reformas. Y el tema de ESG, especialmente porque es un tema que nos interesa y nos importa a todos. Bueno, si me permite, Gloria, solo 15 segundos. De acuerdo con todo esto, que hay que analizar y ver bien lo que se va a cambiar y ahí
pero sí que hay algunas cosas en que hay unanimidad en que MiFID II no lo ha hecho bien y ha roto cosas que funcionaban bien, y esas cosas sí se deberían revertir cuanto antes. Pues muchísimas gracias a todos. La verdad es que una gozada el panel de hoy. Víctor, Ángel, Jorge, gracias por vuestra participación y a todos los asistentes. Si Jorge, presidente, no quiere decir unas palabras de cierre, ¿no? Bien, pues entonces cierro yo agradeciéndoos a todos y esperando que nos veamos en otra de estos que ahora lo de los Zooms, etcétera, lo hace, nos vamos a ver más, yo creo que incluso de lo que nos veíamos antes. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, gracias. Hasta luego, gracias.